Comenzamos con Transener. Hubo hace poquito una audiencia pública para la presentación de una nueva estación térmica que va desde Campana a Villalía y San Antonio de Areco Villalía con una red de 132 kilobytes, alrededor de 9 kilómetros y aumentando así su troncal que tiene Transener y Transvar, que son las dos empresas que se dedican a esto. Bueno, a extender la red de, ¿cómo se dice? De, bueno, de energía eléctrica, no de transporte. Transanar es la empresa responsable de la operación y mantenimiento del sistema. Esto lo dijeron en la audiencia, dos personas que estuvieron. Los nombres, pero bueno, no importa. El ingeniero Cubero y Manuel Ruiz, con un abogado de por medio. Bueno, mantenimiento del sistema de alta tensión y jurisdicción opera y mantiene las instalaciones que hay en su pantalla, que después la vemos. A su vez realiza la supervisión de transportistas independientes y al sistema de transporte que vincula en forma directa tanto transportistas locales, transportistas internacionales, distribuidora de jurisdicción federal, distribuidora de jurisdicción provincial, generadores y grandes usuarios. Transma, por su parte, es responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte por distribución troncal de la provincia de Buenos Aires, algo así como el 48% del uso de demanda de energía eléctrica y de transporte también, con una red de 6.671 kilómetros en líneas de 220 voltios, 132, 66 y 100 estaciones transformadoras, es decir, la CET. Haciendo un resumen, acá es todo, bueno, Transener es monopólica, en realidad depende de todas las demás, aunque es un servicio público más que una empresa monopólica, se encarga de mantener aproximadamente el 85% de las 500 estaciones de alto voltaje de 500 kV y el 15% es el encargado de supervisarlas, ¿no? Que son mantenidas por transmisores independientes para que haya. Bueno, Transener tiene un 47,4% en la BCRA y Citelec, que es parte de Pampa Energía, es decir, que tiene un poco más del 25% que controla a Transener. Vamos con los números. El ejercicio 2023 acumuló un saldo positivo de 7.919 millones, un 129,2% más, principalmente por el primer trimestre, que, bueno, que era mucho más bajo que el 2021 en sí, sí, que todo el 2021. El segundo trimestre, el 2023 en particular, dio 2.595, bajando ahora 18,6%, esto a pesar de los incrementos de la tarifa. Hubo resultados operativos mayores por la pantalla. En la página 39 vemos el consolidado, donde tenemos una diferencia bastante grande de 4.500 millones entre el acumulado, pero una diferencia de 600 millones menos resultantes del trimestre, el segundo trimestre en particular, dado por, bueno, mayores gastos administrativos, ¿no? Punto saliente, en este trimestre ha bajado la demanda en 5,8% respecto al segundo trimestre del 2022. Esto es por, bueno, el uso de los aire acondicionados para refrescarse. Ahora vamos a ver las temperaturas promedios. El acumulado del año, sin embargo, gracias al primer trimestre, que es un calor bárbaro, es un 3,2% mayor. Si bien la sociedad ha reiniciado el plan de inversiones para neutralización de obsolescencia de equipos e instalaciones, otorgando mejoras y adecuaciones para una mejor calidad de servicio, desde el año pasado se ha acentuado las autorizaciones de importaciones, o sea, la falta, ¿no? Lo cual constituye una amenaza en cumplir en tiempo y forma. Esto de acentuación es la falta. El índice de fallos promedio sigue siendo muy bajo,
un 26,3% menor al mismo trimestre del año pasado, y en Trasma un 29,7% menor. Fix mantiene la calificación por, bueno, fuerte posición en el mercado, abarca lo que es todo la red troncal para el transporte, o sea, tiene un contrato que termina en el 2088 o 2092. El día que haya un problema se va a hacer recordar justamente que es un contrato de 100 años, o de casi 100 años, con posibilidad de modificarlo, o de una prórroga de 20 años más. Tenemos una deuda con respecto al EBITDA que no existe, 0,1, 1x, y yendo a lo que es las perspectivas, acá hablan del importe no las perspectivas, de la actualidad, pero la sociedad, eh, como es desde mediados del ejercicio pasado, se acentuó las demoras en la autorización de importaciones por parte de las autoridades, tanto para gestiones propias como de proveedores, que representa una amenaza al cumplimiento en tiempo y forma de este plan. En este caso, de no poder ser resueltas, o bien un muy significativo incremento de los costos del mismo cuando se reciben ofertas de equipos nacionalizados a ser adquiridos por el proveedor sin pago a través del mercado único libre de cambio. La sociedad ya ha puesto en manifestaciones frente a las autoridades la criticidad del equipamiento que importa, ya sea por sí o por sus proveedores, indicando las necesidades para el año. Es decir, que se ponga a cabeza para que ayude a Transener a cumplir este régimen de, de inversiones, o que le ayude a aumentar el incremento, o que se revea un poco la tarifa que se incrementó en febrero de este año, en enero de este año. ¿Algo más dije acá? El índice de fallas lo tenemos en esto. Como vemos, se tocó el pico de fallas el año pasado, que fue mayor en 3 años, y este año, bueno, se tocó el mínimo desde junio del 2020, que casi no se usaba. Y lo que es la falla en Transener, es muy por debajo de los 0,3 contra el 0,25, a pesar que lo mínimo se tocó en octubre y noviembre del año pasado, en 0,19. Los ingresos por venta dan 35.440 millones, subiendo el interanual 33,6. Los costos de venta dan 20.542 millones, un aumento de menos velocidad, un 7% respecto al 2022. El margen de EBITDA, por ende, son casi 1.000 puntos básicos más que el año pasado, llegando a 46,1%. Las inversiones para obras nuevas y ampliación de las existentes son de 13.000 millones de pesos, un 142% mayor al segundo trimestre del 2022, por ampliación de estaciones térmicas tanto en Chaco, Formosa y Mendoza. Bueno, esto era 2.500, que se lo ajusté por inflación da 5.600 y pico. Sigue siendo, y después vi las diferencias, y las diferencias, o sea, en obra están dados en estos nuevos proyectos: segundo transformador en Chaco, en la estación en Gran Formosa, en el Parque Eólico Viborata, y en la estación Gran Mendoza, para Endesa. Después lo del margen de EBITDA lo tengo acá. Acá está. Tenemos un EBITDA de 13.339 millones contra 4.057 millones, que bueno, en realidad es un 3 veces más, pero si se compara por ingresos por venta, es un 10 puntos porcentuales más que el año pasado. Son 10 puntos. Las ventas reguladas por Camesa, que esta Camesa es 89,4 del total, suben un 35,4. Los valores de incremento autorizados por el R permiten desde el inicio del 2023 recomponer el nivel de ingresos aproximadamente al 2020. Las ventas no reguladas, construcción de instalaciones, operaciones fuera de línea de red, etc., suben un 20,4. El resultado de Transva es de 2.947 millones, un 121,4% mayor al 2022, teniendo también en su mayoría ventas reguladas. Los cargos de transporte en junio
de 2023 son 239 pesos por megawatts, siendo 72,6 superior a anual, formando parte del 0,92 del precio monómico, que son distribución, impuestos y todo eso, ahora lo vemos en detalle, y el año pasado era 0,91. Viendo esto, vamos a ver un poco la demanda, el precio monómico. Acá en el promedio, o sea, sube más de 100 pesos, pero bueno, no llega al 1% lo que implica el transporte. Y dando la generación, acá como dije, las temperaturas máximas de junio de 2023 fueron 7 grados punto 6 más que junio del 2022, una media de 13,2, es decir, más o menos 2,5 grados más y una mínima parecida. Por ende, se utilizó poco, hubo poca demanda en este segundo trimestre, pero sí hubo muchísima, con récord incluido en marzo, se quebró 2 veces el récord histórico en marzo del 2023, ¿no? En cuanto me falta mostrar. Viendo esto, bueno, las actividades reguladas desciende de 1331, asciende de 3.132 millones a 3.771 y la no regulada, y las reguladas de 23.389 millones a 31.669. Yendo a Transva, vemos que bueno, la diferencia es de 1.600 millones, llegando a 2.947 millones de ganancia en este periodo, por mayores ventas y por el incremento de 154% en enero. Los gastos de administración dan 2.545 millones, una suba del 23,8%, pero si tomamos todos los gastos, sueldos y jornales, tiene una ponderación de 58,1%, por eso una paritaria más alta de la inflación hizo que suba 7,5%, mantenimiento general sube un 13,6% y previsión de deudores incobrables baja un 80,6% por aliviamiento de cabeza, ¿no? Otros ingresos y egresos dan un déficit de 129,2 millones, al segundo trimestre del 2022 era 262,2 millones por aumento de penalidades por servicio en este año. Tenemos los gastos, donde suben 1.000 millones los gastos, los sueldos y contribuciones sociales, otros costos de personal se triplican más o menos, tienen que ver con indemnizaciones también. Los gastos de mantenimiento general son más de 107 millones, viajes y estadías suben a más de 150 millones y las previsiones bajan muchísimo, 80%. En cuanto a otros ingresos y egresos, hay una baja en el acumulado desde un 262 millones positivo a 129,2, pero por provisiones regulatorias en el trimestre hay una suba de 120 millones aproximadamente. Los resultados financieros o no operativos resultan un déficit de 112,9 millones, el año pasado estaban 292,3 millones, principalmente por aumento de otros ingresos financieros y resultados de inversiones financieras a favor, es decir, el valor del libro de los instrumentos financieros que tiene la empresa. Los préstamos imputan 452 millones, bajando un 51,8% del inicio del ejercicio, por pagos de capital de deuda de Banco Nación, que tiene un pago de interés de Vanguard más 8%, alrededor del 75-80%, de ahí depende la tasa que ha pagado. La posición en moneda extranjera es un déficit de 98,2 millones, subiendo el déficit en 125% por subas de deudas comerciales. Y el flujo de efectivo es 5.417 millones, 12,6 veces mayor al acumulado del segundo trimestre del 2022, principalmente por brecha positiva en flujos de actividades operativas de unos 4.500 millones y dado por el impulso del
el ajuste por inflación. Bien, vamos a lo financiero. Tenemos resultados financieros donde otros ingresos financieros suben más del doble y lo que es el valor resultados por instrumentos financieros sube más o menos un 40%. Tenemos la evolución de préstamos, que el año pasado eran 1.606 millones, hoy son 452 millones. Esto es por, bueno, el préstamo principal está dado por el Banco Nación, que fue de 1.000 millones de pesos. Hoy está con un saldo de capital de 361 millones, la amortización de capitales en cuotas mensuales consecutivas por sistema alemán y un pago de interés del Bandler de más 8%. En cuanto a lo que es posición en moneda extranjera, lo que se tiene es mayores deudas comerciales en 552 mil dólares contra 350 mil dólares del año pasado. Y el flujo de fondos, tenemos un RECA que hace que suba alrededor de 4 veces más que el año pasado, y las actividades operativas tengamos una brecha de 4.500 millones a favor, dando 5.417 millones, y el año pasado siendo 398 millones. Estos 5.417 millones le da a la empresa a invertir más, sean instrumentos financieros o cumplir con el régimen de inversiones mientras le permitan las autorizaciones de importación. Continúa el atraso, con un poco más liviano de Gamesa, el pago de remuneraciones mensuales con un crédito a cobrar de 18.072 millones, siendo 83% más que el 2022. Al primer trimestre del 2021, del 2023, digo, estábamos a 452% más que el 2022. Por eso se ha alivianado, acá lo pongo, el crédito con Gamesa y está pagando. El 29 del 5, el ENRE aprobó un programa por fin, ¿no?, para revisión tarifaria de transporte en el año 2023 y el primer trimestre del 2024. Estos programas están para generación y para distribución, pero acá medio que quiere tener algo más previsible para para la tarifa de transporte, aunque no es previsible lo que puede llegar a pasar en el contexto, tanto la evaluación del dólar, a cuánto va a devaluar, y la inflación, ¿no?, que eso apareja. Bueno, el cual se prevé la notificación de cronograma y requerimientos de información serán realizadas por el ENRE durante los meses de septiembre y octubre. Primero, yendo a Gamesa, tenemos una suba de menos del 100%, cosas que no ocurría el año pasado, el trimestre pasado, y en la resolución que tengo acá del ente, bueno, ya hay un acuerdo con Transbank y transportadoras Transener de hacer un cronograma de desarrollo que regirá el proceso de revisión de tarifa integral. Y acá está lo que va a pasar: llamado a licitación de los consultores, va a haber pautas para el RTI, resolución y notificación del programa, esto es lo que viene, ¿no? Y estudios y componentes para, bueno, cuál es la valoración de la empresa a través del WACC, ¿no? Y bueno, seguirá con requerimiento, información, inventarios, análisis y calidad, y ahí habrá conclusiones. La liquidez sube de 1,47 a 1,77, la solvencia de 2,8 a 3, está muy sano, como dije, el tema de deuda. El valor del libro es 285,6, la cotización es 332,5, la capitalización es 147.800 millones de pesos, la ganancia acumulada es 17,8, y el PER promediado, como siempre hago la conversión, o sea, solo tomo el cuarto trimestre del 2022, el tercer trimestre del 2022 y todo este semestre, que da 17,81, fueron magros los anteriores trimestres, por lo cual nos da 19,43. Esto va a bajar seguramente. Es todo, chao.